Bien, buenas tardes a todos y todas. Como saben, el Centro Cultural de la República, el Cabildo, presenta a partir de hoy un nuevo curso sobre la caracterización del patrimonio, bienes arquitectónicos y urbanos, que va a ser desarrollado por el arquitecto José María Calvo y la arquitecta Ángela Karina Fatecha. Los encuentros, como saben, serán los martes, estos dos martes de agosto que quedan y 2 de septiembre serán de 15:30 a 17 horas. Para quienes quieran certificación, deberían escribir con sus datos a cursosytallerescabildo@gmail, y la idea es que puedan agregarse, digamos así, durante los 20 primeros minutos de la transmisión para tener, digamos así, como presencia más, una presencia válida para esa certificación. La idea es que, así como están haciendo ahora, vayan poniendo su nombre o poniendo presente, sobre todo en el caso de quienes usen un avatar u otro nombre en su perfil de Facebook, puedan poner el nombre con el cual quieren que aparezca su certificado de asistencia virtual a estos encuentros. También tenemos una modalidad donde eh, la, digamos, la ponencia de ambos será hasta las 4:30, y a partir de eso, entonces, la idea es que como 40 minutos antes ustedes puedan hacer sus preguntas, consultas, comentarios, para que sean respondidas o a su vez comentadas por quienes están exponiendo. José María Calvo es arquitecto, abogado y docente, es magíster en restauración y conservación de bienes arquitectónicos y monumentales, es máster en regeneración urbana, rehabilitación y diseño. La arquitecta Ángela Karina Fatecha es docente e investigadora, magíster en Historia del Paraguay, coordinadora del área de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Bien, buenas tardes, Ángela, buenas tardes, José María. Buenas Buenas tardes, tardes, buenas tardes a todos. Buenas Bien, tardes a todos y a todas. fantástico. Les dejo a su cargo. Estoy poniendo ahora la pantalla y les dejo toda la pantalla para ustedes. Perfecto, gracias Luis, muy amable. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en esta coyuntura muy especial que el 2020 nos está trayendo. Posiblemente no sea la realidad que tuvimos en el curso del año pasado, en donde pudimos compartir y vivenciar la experiencia de sentir y conocer el patrimonio desde el patrimonio, recorriendo diferentes bienes arquitectónicos, monumentales y sitios históricos de nuestra ciudad. Pero bueno, las posibilidades hoy en día y con esta coyuntura nos permite acercarnos de otra manera, de una manera virtual, y aproximar una breve reseña de lo que queremos hacer hoy del panorama del patrimonio arquitectónico paraguayo visto desde la línea de investigación de la historia de la arquitectura paraguaya. Para eso nos acompaña este año Ángela Fatecha. Ella es colega arquitecta, es de la Casa de Estudios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, es magíster en Historia del Paraguay y tiene justamente esa línea de investigación que es la historia de la arquitectura paraguaya, que nos va a permitir entender al final de estas 4 clases, en donde vamos a ver ejemplos, en donde vamos a ver diferentes momentos y particularidades de nuestra arquitectura, cómo caracterizar desde el aspecto histórico, ya sea desde ese momento o visto desde la actualidad, al igual que con otros elementos que caracterizan al bien arquitectónico monumental, ¿verdad? Cada uno de nuestros bienes, de nuestro patrimonio. Para continuar, vamos a explicar o detallar que dividimos
en tres épocas importantes la historia de la arquitectura paraguaya. Una época precolonial, una época colonial y una época independiente. La época precolonial la determinamos aproximadamente desde los años 5000 a.C., un poco más, hasta el 1539, con la llegada de los españoles al Paraguay. ¿Por qué 5000 años antes de Cristo? A partir de los estudios hechos en el departamento de Amambay, en el Parque Nacional Cerro Corá, en donde fueron encontrados dentro de una elevación rocosa cubierta de bosques, cuevas, nacientes y arroyos, un depósito de azúcar, principio creador con el cual Yusú, papá, nuestro abuelo grande y eterno, engendró la palabra, la humanidad, el universo todo. Allí nacieron todas las plantas y animales conocidos por el hombre. El arte rupestre presente en este sitio es del estilo de la pisada, representaciones de huellas de ñandú, venado, jaguar y hombres similares a las de otras regiones de América del Sur, pero con una densidad mayor. Es importante que este estudio fue conllevado por José Antonio Las Heras, que era director en su momento del complejo Las Cuevas de Altamira en España, en donde se relevaron más de 1.350 signos, inventariados más de 4.000 objetos, en donde esos estudios arqueológicos consideraron que los hombres que habitaron el Amambay ya hace más de 5.000 años influenciaron con su forma de expresión y otras comunidades que vinieron en el sector meridional de América, teniendo en cuenta la densidad, cantidad y sobre todo el simple hecho de que Yazucabendá es más abundante el arte rupestre. Creo que desde allí se expandió esa forma de expresión. Por eso datamos o ponemos esos 5.000 años antes de Cristo en honor a este gran trabajo realizado en la década pasada. Bueno, cuando hablamos de arquitectura o cuando hablamos de historia de la arquitectura, tenemos que comenzar a entender la vivienda prehispánica, un estilo de vivienda que no han quedado remanentes, ya que eran, primero por las características propias del guaraní, de que eran nómadas, y segundo porque eran materiales de recolección, madera, palma y otros elementos que obviamente con el paso del tiempo desaparecieron, pero existen innumerables estudios antropológicos a los cuales no vamos a ahondar profundamente en este curso, en que nos determinaban la presencia de un ogaguazú, una casa grande antigua, guaranítica, donde vivía un clan familiar entre 40 a 60 personas. Esta imagen obviamente es referencial en atención a que, como dije, no tenemos testigos de materiales de aquella nuestra historia. Sobre el análisis de la arquitectura, Darko Sustersik en el año 99 decía: la vivienda comunal tenía un techo de hojas de palma de Pundoya. Míticamente la palmera eterna, armazón no ya de varas arqueables, sino de horcones rígidos que formaban como esqueleto que cubierto de paja hojas de palma tejida. Es importante este concepto de los horcones porque es el concepto que posteriormente es heredado en nuestra arquitectura vernácula y que todavía podemos contar diferentes ejemplos más allá de esta época prehispánica. No sé si querés, Ángela, acotar algo al respecto. Bien, sobre la importancia de que existía una arquitectura antes de la llegada de los españoles. Ahora, lo que es importante resaltar, que no queda testimonio de esto, ¿por qué? Porque era, como dijo el arquitecto, su condición de materiales efímeros, es decir, muy poco perdurables. Penosamente no quedan testimonios de ese modo de habitar, pero este modo de habitar influyó más tarde en lo que sería, durante el periodo colonial, una arquitectura mestiza, resultado de esa fusión. Es decir, parte de este sistema cultural de habitar, este sistema cultural de construir los materiales, la implantación, va a fusionar con el aporte del europeo y va a dar una arquitectura mestiza durante el periodo colonial. Bueno, este es un modelo guaraní de la Fuente de Vara de 1985, en donde vemos ese ogaguazú en el centro de todo ese gran espacio en donde se reunían los guaraníes.
Pasamos así a la época colonial, que la datamos entre los años 1537 a 1811, cuando se da la independencia de nuestra república. Acá vamos a mencionar brevemente los modelos de los asentamientos de las colonias franciscanas y jesuitas de las reducciones, teniendo un primer trazado como ejemplo el de Aturá, en donde en esta forma de hacer ciudad de los franciscanos se nota y se evidencia la iglesia en el centro de la plaza. Todavía en Aturá no entendemos ese trazado de calles, de vías, de elementos de percepción urbana que sí lo podemos percibir, por ejemplo, en Emboscada, en donde ya existe una retícula, una trama, sendas, bordes, que es un segundo momento de esta influencia franciscana. Posteriormente, tenemos el trazado jesuítico, que como característica principal, la iglesia pasa a ser un lateral de la plaza, y cuyo ejemplo más característico en nuestro Paraguay son las ruinas de Jesús y Trinidad en el departamento de Itapúa, que están declaradas de valor excepcional por la UNESCO desde el año 1993 con el criterio número 4. Tenemos que saber que dentro de los criterios de valorización de bien de la humanidad tenemos 6 criterios. El criterio 4 es construir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o conjunto arquitectónico o tecnológico o del paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. ¿Por qué ponemos este antecedente? Como para ver cómo la evolución urbana se fue dando en nuestro país. A partir de eso, pasando más allá de las experiencias reduccionales, tenemos el caso de Asunción, que le dejo a Ángela que nos explique. Gracias, Arturito. Acá lo que hay que entender cómo era Asunción durante el periodo colonial, es decir, periodo de conquista, implantación como casa fuerte, es decir, así como su nombre lo indica, para asentamiento para habitar, pero también para la defensa. Esa es la primera etapa de Asunción, y la siguiente etapa ya durante el periodo colonial propiamente dicho, nosotros tenemos este testimonio de Azara, que es un levantamiento de la ciudad de Asunción, que nos muestra cómo era Asunción en ese momento histórico. Asunción estaba compuesta, es decir, no respondía a la traza indiana de retícula ortogonal, era una ciudad que es incipiente, formándose a través de manzanas islas. ¿Y cuáles eran las calles, las acequias, los caminos de los raudales, de los arroyos secos durante tiempos de no lluvia, que formaban unos canales que eran los improvisados caminos de esta ciudad emergente? Y en esos lugares más elevados se asentaban las viviendas. Esta es la particularidad y la peculiaridad de esta ciudad, la ciudad de Asunción, la capital, y también hay que encontrarle el lado positivo a este tipo de asentamiento, porque muestra una comunión o un respeto del ser humano con la naturaleza que le circunda. Es decir, el asiento de la ciudad colonial asuncena es hasta, diríamos, ecológica, porque no hay una alteración del medio para hacer una imposición de una retícula axial abstracta o una imposición, es decir, se respeta la forma, la geomorfología del territorio. Entonces hay una comunión hombre-naturaleza, cosa que vamos a ver cómo va cambiando en la posterioridad. Bien, siguiente. Este es un plano de la sala que estamos viendo. ¿Y cuáles son los testimonios que quedan en la ciudad de Asunción de esta época, del periodo colonial? Cuando hablamos del periodo colonial es cuando estábamos nosotros bajo la corona española antes de 1811. Una de ellas que persiste en la ciudad de Asunción es la Casa Viola. Esta está dentro de lo que es la Manzana de la Ribera, y su disposición, que no responde a la retícula ortogonal de las calles existentes hoy día, justamente se da porque era el resultado de aquella implantación de la que vimos recién, que respondía a ese sistema orgánico, o sea, disposición orgánica de la ciudad. Y bueno, por eso que queda como alterada con la retícula ortogonal que forma hoy la ciudad de Asunción. La Casa Viola es un ejemplo, el siguiente. También otro edificio particular que sigue en pie es la Casa Castelví, que se encuentra también dentro de la Manzana de la Ribera, que fue, el que construye esta casa es el señor José Castelví, y bueno, que fue vicealcalde de la ciudad de Asunción en 1800. Otro ejemplo siguiente es un monumento histórico nacional nuestro, ¿verdad?
Es la llamada hoy Casa de la Independencia, es un símbolo para la República, es decir, de la Independencia, es un símbolo, pero esta casa correspondía o pertenecía a los hermanos Martínez Sáenz. Y lo simbólica que es y la carga que tiene es justamente porque ahí se llevan a cabo las reuniones para el golpe del 15 de mayo, 14 y 15 de mayo, de la madrugada del 15. Entonces, esta casa, ¿por qué es importante? Tanto por su simbolismo, pero también porque es testimonio arquitectónico, constructivo de un periodo, vamos a ver, hacer al periodo colonial. Su sistema constructivo, hay que entender que durante la colonia, bueno, la presencia de cal es un poco difusa todavía cuando aparece, si es finales del periodo colonial, inicio del independiente. Hay que también entender que los jesuitas ya manejaban otra tecnología, no lo mismo que sucedía en la capital, en Asunción, lejos del dominio jesuítico. Entonces, este tipo de construcciones, una manera de identificarlas en su mayoría eran de tierra, construcciones en tierra, de barros sin cocer, es decir, pueden ser de adobe, tapial o estaqueo. En este caso es un muro de adobe y en la mayoría de las viviendas tenían esta característica. Hay que entender que si se construía con algún material un poco más perdurable, como sería el ladrillo o el material cocido, la mayoría de las veces se optaba para las iglesias, por ejemplo. Entonces las viviendas tenían esta característica de ser construidas con materiales en tierra. Siguiente. Otro ejemplo importante es lo que denominamos para su clasificación o identificación es la casa baja, que es la casa Viana Galván, que se encuentra dentro del predio del Jardín Botánico. Esta casa, bueno, perteneció a la familia Viana, que eran parientes de Juana Paula Carrillo, esposa de don Carlos Antonio López. Y bueno, entramos en la etapa independiente. La etapa independiente, a partir de 1811, nosotros tenemos el gobierno provisorio hasta la asunción, es decir, el gobierno del doctor Francia, y que hay que entender en esta época, no cambia mucho la tecnología constructiva o la arquitectura de este periodo histórico. Es decir, se mantiene mucho el sistema constructivo y la tipología o las características de las edificaciones, es decir, perduraron las características del periodo colonial. Es decir, si podríamos analizar desde el punto de vista de la arquitectura y de la arquitectura y el sistema constructivo, es decir, poco o nada nos podemos dar cuenta de ese paso entre ser colonia y ser independientes. Bueno, lo que va a suceder importante en este periodo histórico, fuera de lo que es el sistema constructivo o la arquitectura como un hecho individual, es la decisión de Francia de alterar la ciudad o de transformarla, o la intervención urbana, que es la primera intervención urbana que va a sufrir la ciudad de Asunción en 1820, 1821, 1822 más o menos. ¿Y cuál es la decisión del doctor Francia? Reticular la ciudad. A una ciudad que tenía una conformación orgánica, accidentada, de manzanas islas, donde no había una retícula dominante, axial, racional, que estructure o ordene la ciudad. Él va a imponer, va a transformar la ciudad, sobre todo el área fundacional y cercana al área fundacional, a través de la imposición de una retícula ortogonal. La razón de esta transformación urbanística, la primera que va a sufrir la ciudad de Asunción en este periodo histórico, bueno, puede ser la decisión, la intención del doctor Francia de querer adecuarla a la manera de las ciudades indianas, a la que Asunción no pertenecía o no tenía las características o el perfil. Hay pues, también hipótesis de que era por una cuestión de seguridad, para evitar conspiraciones, etcétera. Mucha bibliografía al respecto existe, pero no estamos para juzgar la historia, sino para entenderla. Entonces, lo que es importante entender que la primera intervención urbana que sufre la capital de nuestra república, de la República del Paraguay, Asunción, va a ser justamente esta disposición reticular durante el periodo francista. Ahora, es importante también entender que durante esta transformación se echa mucha arquitectura, se demuele mucha arquitectura. Y hay testimonios también que detractores contra la transformación que se hizo en este momento, es que Asunción, una vez que Francia fallece y asume el gobierno siguiente, es que Asunción se veía como después de un bombardeo. Ahora ahí también los críticos sostienen que es justamente esta imposición racional, esta intervención tan ortogonal, tan
abstracta y tampoco acorde con la geomorfología del territorio, rompe con esta comunión ecológica entre hombre y naturaleza y que tiene como consecuencia muchos inconvenientes que hasta ahora arrastramos, que son, por ejemplo, la presencia de raudales, etcétera, porque es un territorio muy accidentado, con alta presencia de aguas superficiales. Y tenemos muchos arroyos, nacientes, caudales de agua en la superficie de este territorio, desde donde se encuentra Asunción asentada, y también la cercanía al río, entonces es muy accidentado y con presencia de agua. Entonces esta imposición de esta retícula quizás haya perjudicado a que el camino libre del agua no se dé más, y entonces tengamos que arrastrar ciertos inconvenientes poco ecológicos, ¿verdad? Otro, acá citando ya la arquitectura como un hecho testimonio de este periodo histórico, es por ejemplo este museo histórico que se encuentra en RC4, acá Carayá, que es también propiedad de los Martínez Sáenz, y bueno, cuando la familia cayó en desgracia, fue expropiada por el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia y pasó a pertenecer al Estado paraguayo, que se encuentra bien conservado dentro del predio militar. Siguiente. Y bueno, entramos al periodo de don Carlos Antonio López. Hay un cambio radical, hay una apertura, no solamente apertura mental y apertura en las transacciones comerciales y la apertura de las fronteras, sino también una apertura hacia el estilo, la cultura, las manifestaciones culturales y artísticas del mundo de afuera. Es decir, hay una intención de modernizarnos o de ilustrarnos o de comulgar con el resto como con las otras ciudades, capitales, sobre todo la región, y mirar un poco a Europa. Eso es lo que sucede sobre todo en este momento histórico. Don Carlos Antonio López, bueno, hubo un testimonio del periodo Don Carlos en arquitectura, es lo que llamamos acá citada la Casa Alta o Casa López, que se encuentra también en el Jardín Botánico. Para diferenciarla, la de que tiene 2 plantas. ¿Y qué pasa? Las intervenciones urbanas que se van a dar durante el gobierno de don Carlos y luego continuar su hijo Francisco, van a romper con esa hegemonía de chato caserío colonial que era el perfil de la ciudad y que prácticamente estaba solamente roto por la presencia de algún campanario, alguna iglesia. Entonces empiezan a aparecer las viviendas con otras características, viviendas de 2 pisos y mucho más ostentosas. ¿Por qué? Porque hay también una burguesía, una clase social emergente que va a querer ver y hacerse ver. Y esa burguesía emergente va a financiar y confusa con el Estado, va a empezar a construir una nueva arquitectura diferente a lo que habíamos visto hasta ese entonces. Bien, lo que es importante entender que con don Carlos, al darse cuenta que durante el periodo francista, el cierre de las fronteras y el limitarse la vida a una vida sumamente básica, no hay técnicos constructores, no hay arquitectos que se formaron ni acá ni que vinieron. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pagar, contratar profesionales técnicos para que puedan responder a esa necesidad tecnológica, constructiva, ingenieril que no contábamos en ese momento. Entonces tenía que venir gente de afuera a ayudar. Entonces esta primera oleada migratoria es fundamental porque ellos serán partícipes o actores y autores de la arquitectura de este periodo que va a ser justamente de un pensamiento moderno e ilustrado. El primer ejemplo que vemos nosotros acá en la clase de hoy es el Museo del Cabildo, donde justamente nos encontramos ahora mismo. Bueno, hay diversos autores que hablan sobre quién fue el constructor de hay una transformación sobre el antiguo cabildo que existía ya de la época de la colonia. Y bueno, tiene influencias importantes que esta edificación tiene influencias neoclásicas, sobre todo la utilización del frontón, pero tiene este elemento tan de transición mestizo que es la galería, que se encuentra en la fachada principal. Por más de que la apariencia de este edificio sea simétrico, de un lado cuenta con más arcos que del otro. Bien, siguiente. Acá vemos la siguiente obra fundamental durante el periodo de Don Carlos, porque Francia tuvo una ruptura de relaciones con la iglesia y los edificios de la iglesia estaban en condiciones deplorables. Cuando asume Don Carlos, él busca estratégicamente
una paz con la iglesia, y el Estado va a financiar las transformaciones arquitectónicas que se darán sobre los edificios religiosos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a construir nuevos templos, así como también se va a dar una nueva fachada, un nuevo rostro a los edificios ya existentes. Esta es la iglesia de la catedral, importante, es fue diseño de Ravizza, este italiano que viene y colabora durante el gobierno de Don Carlos y de Francisco para la transformación urbana y arquitectónica de la ciudad de Asunción, y le da este nuevo ropaje neoclásico diríamos nosotros neoclásico de estilo de ornamentación neoclásica, diría yo. Me atrevo a decir ornamentación neoclásica porque no responde a la manera proyectual eh, propia del neoclasicismo europeo, es decir, no guarda referencia con las obras de Schinkel, por ejemplo, donde hay una racionalidad proyectual, hay un método existente tanto para el diseño como para la imagen, ¿verdad? Es decir, la resolución espacial como la imagen. En cambio, la catedral adopta un lenguaje, un ropaje neoclásico, al igual que otros edificios como la Asunción Palace Hotel, también obra de Ravizza, que es para uno de los hijos de Don Carlos. Siguiente. Acá vemos también la Recoba del Puerto, este edificio social, porque es un edificio construido como un lugar para el comercio, el intercambio comercial, para puestos de comerciantes. Es un pedido de Madame Lynch, porque ella llega y le cambia, su llegada es fundamental por el cambio que ella origina en la cultura, en la sociedad de la época. Y no solamente del aporte de lo que trae de Francia o el estilo, sino que también hay reacciones a favor y en contra, y querer parecerle y no parecerle, y su manera de ver el mundo, y exige una arquitectura que responda a lo que ella está acostumbrada. Entonces acá tenemos la Recoba del Puerto, una obra de Ravizza, justamente es una especie de centro comercial encargado por Madame Lynch, por la propia Madame Lynch, quien encarga este edificio justamente por necesidad para esos lugares de expansión e intercambio comercial que tanto buscaba. Otro edificio de la época de Don Carlos es el cuartel central de la Policía Nacional. Este edificio está muy transformado. Bueno, fue originalmente la residencia de Cantalicio Guerrero, un comerciante y próspero comerciante de la época colonial. Y bueno, acá funcionó una escuela, funcionó el cuartel general brasileño durante la ocupación, también es importante. También tiene un lenguaje, una adopción de estilo neoclásico en su ornamentación. Acá vemos otro, fue Escuela de Policía, y acá vemos el Teatro Municipal. En un sector posterior a este edificio se encontraban los restos de la sala de sesiones del Congreso Nacional, construido también por este importante constructor de la época de Don Carlos, que es Pascual Urdapilleta, de origen español. Acá vemos este edificio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de Benigno, es el edificio que más guarda relación con los palacetes italianos al estilo del Palacio Rucellai en Italia. Es decir, es la vivienda o el palacio urbano. El palacio urbano guarda esas características. Es la arquitectura que tenemos en Asunción que más guarda esta relación con el palacete urbano, diría, renacentista. Y bueno, va a tener esta influencia neoclásica italiana. Y bueno, bajorrelieves adornan sus frentes de estilos corintios, balcones de hierro forjado. Y esta arquitectura muestra justamente un cambio fundamental, una muestra del poder económico, unas ganas de demostrar, de aventanamientos, de aberturas que pueden mostrar el interior y el lujo de la familia burguesa emergente. Lo que no sucedía ni durante el periodo franquista ni durante el periodo colonial, donde las viviendas tenían una característica similar, con una construcción en tierra, con aberturas pequeñas, ya que el calor es siempre un elemento a controlar, el sol y el calor, y bueno, material paja, puede ser de cubierta, de cerramiento superior, pero esta arquitectura rompe con esto que veníamos viendo antes, hasta el periodo franquista, porque es, primero, por su intención
de parecerse a lo que sucedía en Europa, a lo que se construía en Europa, y porque ya muestra otro tipo de vida, otro tipo de vida un poco más urbana, mucho más urbana. Acá vemos lo que nosotros denominamos la casa de Alicia Lynch. En realidad ocupaba toda la manzana. Este edificio parte de lo que era la casa de la pareja de Francisco Solano. Hoy Facultad de Derecho, es decir, sede de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Acá el edificio de la estación central del ferrocarril San Francisco se sitúa en un punto importantísimo. Allí donde convergen los caminos reales que iban al resto de la República, al territorio, ahí donde iban los caminos reales que comunicaban con el interior, a las zonas de producción, ahí por donde llegaban los productos para el consumo de la capital y para ser exportados estratégicamente bajo los gobiernos de los López, se coloca o se construye este edificio que es símbolo de la revolución industrial en el Paraguay. El edificio construido por el proyecto de Taylor, de Alonso Taylor, se denominaba inicialmente Estación San Francisco, ya que estaba aledaña al solar en donde se encontraba el monasterio de los franciscanos, que fue cerrado y que fue clausurado durante el tiempo franquista, y enfrente el terreno que ocupa enfrente, que hoy es la Plaza Uruguaya, era el patio del convento de los franciscanos, y hoy se denomina Plaza Uruguaya posterior a la devolución de los trofeos de guerra del Uruguay después de la guerra de la Triple Alianza. Entonces cambiamos el nombre de la Plaza San Francisco al de Plaza Uruguaya. Acá vemos unos detalles. Este es un edificio con características eclécticas. No podemos encerrarle dentro de una sola corriente, dentro de lo que es la influencia europea en la arquitectura durante los gobiernos de los López. Este es un edificio que tiene características también de fusión, como la galería, las torrecillas venecianas, y tiene mucho también de la arquitectura napoleónica de Napoleón III durante el Segundo Imperio francés. Otro importante edificio es el construido estratégicamente también, si vamos a tener en cuenta el plan o la intención urbanística iniciada por López, es justamente el desarrollo de este edificio, el Templo de la Recoleta, que fue refaccionado y está ubicado en un punto estratégico desde el punto de vista urbano, ya que vincula la avenida, lo que hoy es la avenida Santísimo Sacramento, con la iglesia de Santísima Trinidad, también obras de este periodo. Entonces hay una intención urbana de estructurar la ciudad a través de sus vías y monumentos. El Templo de la Santísima Trinidad, templo mausoleo, fue construido para albergar los restos de don Carlos Antonio López cerca de su casa. Entonces, fue también un desarrollo de Ravizza. A mi parecer, con todo respeto, tiene elementos de porte neocoloniales, como los pináculos. Es decir, un edificio con características muy pocas neoclásicas, diría yo, ¿verdad? Más bien elementos pintoresquistas y algo del frontón curvo, como es la influencia del barroco, ¿verdad? Es un edificio con características eclécticas. Y ya durante el gobierno de Francisco Solano, antes de la guerra de la Triple Alianza, nosotros tenemos ya un hecho fundamental, su viaje a Europa. El viaje a Europa de Francisco Solano va a traer un cambio, va a venir con él técnicos también, va a venir con él Alicia Lynch, y va a venir con él una intención de parecerse Asunción a París. Es decir, hay una intención urbana, hay una intención de una arquitectura semejante, y veremos los testimonios arquitectónicos de esta época. Acá hay un paralelismo, no podríamos decir que sean similares o que sean copias fieles. En la arquitectura, sobre todo en estas regiones o en nuestro país, sobre todo, es muy difícil decir que es similar, ya que no teníamos, un arquitecto que haya desarrollado tal cual como el neoclásico en Europa, ¿verdad? Entonces hay una influencia del neoclásico, de las corrientes historicistas del 1800, del siglo XIX, o del pintoresquismo o historicista del siglo XIX,
pero bueno, hay una intención de parecerse a París. Y esta imagen nos permite entender un poco ese paralelismo. Por ejemplo, si vemos nosotros la primera imagen es el Panteón de París, y al lado vemos lo que es el Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes de la Asunción. No podríamos decir que es igual, pero hay cierta intención de parecerse. Eso es lo que esta clase trata de buscar, de que se entienda que hay un paralelismo, una intención. Y curiosamente ambos sufren prácticamente el mismo destino, porque el Panteón fue consagrado a Santa Genoveva, es decir, fue construido para ser consagrado a Santa Genoveva antes de la Revolución Francesa y después es terminado durante el periodo ya de Napoleón y es consagrado a los nuevos dioses de la República. Entonces no se consagra a Santa Genoveva y es el Panteón de los Héroes en París, ¿verdad? Y en el caso nuestro, para la paz, es Panteón de los Héroes y el Oratorio de la Virgen de la Asunción. Vemos también nosotros cómo hay una influencia, no quizás en la imagen, pero aparecen programas, lo que en arquitectura decimos programas, son edificios con ciertas características o que responden a ciertos usos. Por ejemplo, aparece la ópera, o el teatro, las estaciones de tren, aparecen los elementos simbólicos o elementos, hitos urbanos como son los arcos de triunfo, el arco de triunfo construido en tiempos de López. Provisorio no, lo que hay una intención de generar el mismo tipo de arquitectura o de parecerse. Ahí vemos también lo que era la residencia particular de Francisco Solano, que es hoy conocido como Palacio de López, tiene cierto guiño al estilo del Louvre en París, ¿verdad? No digamos, vuelvo a reiterar que es similar, pero hay una intención de parecerse a la capital, a la que era considerada en ese momento histórico la capital de Europa. Acá vemos un detalle, ¿verdad?, de lo que es el Palacio de López. Arquitecto, ¿algún comentario sobre eso? Bueno, con el Palacio López, tal como todos sabemos, siempre existe una discusión de si estaba terminado o no en el momento que inició la Guerra Grande de la Triple Alianza, ¿verdad? Como veremos en las siguientes sesiones, vamos a entender que el mejor ejemplo y la mejor fuente de información que tenemos en cuanto a lo que es la historia de la arquitectura y en particularmente a los bienes arquitectónicos y monumentales es el propio edificio, es el propio bien el que nos cuenta las historias. Y bueno, en el caso particular del Palacio López, tanto el protocolo como el proyecto conllevado por el arquitecto Cataldi como la primera intervención realizada en el 2011 y 2013, nos permitió como profesionales reunir una serie de datos que muchas veces generaban o eran objeto de dudas en relación a si estaba acabado, terminado o no. Uno de los ejemplos que podemos recabar y que podemos citar al respecto, que justamente estábamos hablando con la arquitecta Satecha antes del inicio de esta sesión, es el tratamiento de los muros con pinturas murarias ya de terminación, el palacio interiormente finamente decorado con un símil mármol que jerarquizaba esos espacios y que las diferentes prospecciones que fueron conllevadas en la última restauración permitieron que se evidencien que ciertos grafitis que fueron realizados entre la guerra y posterior a la guerra sean posteriores a esa capa de terminación. Eso nos permite entender de que el edificio ya estaba finalizado. No se sabe ni se desconoce que el Mariscal López haya vivido ahí, ¿verdad? Los muebles ya estaban viniendo de Europa, o sea que cuando inició la guerra, este edificio ya estaba completamente acabado. Así como un sinnúmero de dudas que surgen en relación a este edificio, que es nuestro ícono civil más importante, ¿verdad? Y que, como veremos en las próximas sesiones, las respuestas nos las puede dar el propio edificio. No sé si querés seguir Bien, hablando. acá vemos lo que ya hablé en detalle. Sí, el Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes, obra también diseño de Alejandro Ravizza, el italiano, pero no fue terminada también por la guerra. Es decir, la mayoría de los edificios pertenecientes al periodo de Francisco Solano no fueron terminados. Los estaban concluidos, ya estaban funcionando, corresponden al periodo de su padre. El oratorio se termina recién en el siglo XX, ¿verdad? En 1936. Siguiente.
Acá vemos otra obra inconclusa de Ravizza. Lo que vemos arriba, la planta alta, es un falso histórico, un agregado posterior. Es lo que llamábamos el teatro nuevo en construcción y el teatro de la ópera. Hay que entender que, como vuelvo a reiterar, que esa clase social emergente que busca un modo de vida social, una actividad social, el burgués, el acaudalado burgués, esas familias pudientes de Asunción, sobre todo en este momento el gobierno de Francisco Solano y de su padre Don Carlos, buscaban ese tipo de programas o arquitectura que responda a las necesidades de una vida social, una vida cultural y social diferente, y que sea similar a lo que sucedía en Europa. El burgués le gusta, es abierto a lo innovador, el burgués le gusta las artes, consume las artes, y bueno, en este caso la ópera era una necesidad, había una necesidad para esa clase emergente que quería ver y hacerse ver. Sabemos bien que no solo la arquitectura de la ópera muchas veces es más importante los espacios, el foyer de acceso que el espacio de escenográfico propiamente dicho, porque es el lugar donde uno muestra la ropa que lleva, el lujo que tiene encima y se ve con los demás de la misma clase social. Entonces es un lugar de exposición. Y la ópera de París tiene las mismas características, la obra de Garnier. Y en este caso nosotros no estamos ajenos a esos acontecimientos, a esa arquitectura que responde a la necesidad o a una sociedad de una época particular. Este es el edificio del Archivo Nacional de Asunción hoy, es también dentro de lo que era la manzana de la propiedad de Alicia Lynch, y bueno, el agregado posterior de arriba no corresponde a la época original. Acá vemos también un poco más adelante, dentro de la misma manzana, este edificio que es un palacio para la educación. El Colegio Asunción Escalada, obra del arquitecto Marsal de origen español. Y bien, bueno, durante Ángela, la posguerra, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como nos queda toda la etapa independiente, la posguerra del 70, ya ver los principios del siglo XX y toda la arquitectura modernista y moderna del Paraguay, podemos cortar en esta sesión, podemos continuar la siguiente sesión ejemplificando todo esto que hemos visto con dos ejemplos singulares de restauración, que son la iglesia de San Francisco Solano en la ciudad de Llabeuril, que es arquitectura en tierra con técnica de estaqueo, en donde nos acompañará la arquitecta Gilda Urbieta, y daremos también, dentro de lo que es arquitectura en tierra, la restauración de la estación del ferrocarril de la ciudad de Luque, que es con bloques de adobe, como para entender todo lo que es la técnica de construcción que teníamos en ese momento, conjuntamente con tu presentación de tu tesis de maestría de esa comparación urbana arquitectónica de París y Asunción, de manera a dar lugar a las preguntas que nos puedan solicitar nuestros espectadores y nuestros invitados a partir de este momento. Bien, genial. ¿Alguna pregunta? No sé. Dejamos abiertas las preguntas ahora. Sí, la verdad que en este momento no tenemos ninguna consulta por el momento, entonces podemos continuar si querés. O pueden ahondar de repente en algunos aspectos que estuvieron exponiendo. Podría adelantar lo que vamos a hablar entonces en la clase siguiente. A partir de la posguerra, ¿cuál es la fuerza que va a levantar, vamos a decir, desde el punto de vista arquitectónico y urbano, la ciudad y el resto de la República? Va a ser la fuerza migrante. Es decir, los arquitectos, constructores y que van a venir, nosotros vamos a ver la próxima clase testimonios de la importancia de la fuerza de la migratoria para poder dar una nueva arquitectura a la ciudad de Asunción y poder acabar con aquellos vestigios de ruralidad que quedaban en la ciudad, para darle el aspecto o el perfil urbano a la ciudad de Asunción. Eso es importante el periodo del inmigrante, que va a venir con una arquitectura también neoclásica, y más adelante, hasta 1940, se va a dar una tipología de vivienda que vamos a ver en particular en la próxima clase, que
que va a tener unas características que es la denominada vivienda casa chorizo, que nosotros en arquitectura hablamos mucho, pero quizás el público general desconoce, y que va a adoptar fachadas según la corriente de moda. Es decir, va a ser o neoclásica, o va a ser art déco, o va a ser con algunas características según la moda o la necesidad del propietario. Hasta que veamos en 1930, 1940 la avenida del chalet, lo que conocemos como chalet, el chalet que viene pintoresquista colonial o de influencia al pintoresquismo californiano que le denominamos hasta 1940, que junto con el chalet, que ya es la casa compacta moderna, van a venir los primeros arquitectos a trabajar sobre el movimiento moderno. Bien, tenemos unas preguntas que se refieren justamente al edificio del Colegio Asunción Escalada, el que era Nacional de Niñas. Por un lado preguntan si quién construyó, también preguntan sobre que les decían que las aulas tenían puertas grandes por ser salones de baile, ¿verdad? Sí, yo realmente desconozco que haya sido utilizado con ese fin, pero el arquitecto constructor es de origen español, el arquitecto Marsal, que va a hacer otras obras como la esquina de la Casa Marsal o, por ejemplo, otros palacetes que se encuentran en la ciudad de Asunción, importante factura. Este edificio fue construido por él y, bueno, dentro de su tipología es el denominado palacio, es un palacete educativo, ¿verdad? Es un edificio importante para la educación. Sí, preguntan sobre la ubicación exacta de ese arco que habías mostrado hace rato. Sí, si no me equivoco, yo estaba sobre Palma, a la altura, realmente, exactamente a qué altura no sabría, pero hay algunos historiadores que sostienen que era provisorio, ¿verdad? En tiempos de guerra, como como eran los romanos y la llegada las legiones pasaban por debajo del arco, era una cuestión honorífica o para rememorar alguna batalla, que la razón por la que construye Manda a ser López quizás se vea asociada a este tipo de rito, ¿verdad? O simbólico, pero autores sostienen que era un elemento provisorio. Otro también se encontraba acá enfrente, acá cerca de la sede del Cabildo donde nos encontramos. Y bueno, como le dije, uno de ellos era este que se encontraba sobre la calle Palma, si no estoy equivocado, a la altura quizás más o menos 15 de agosto, por ahí. Pero con certeza la ubicación desconozco. Ya, esto es que había comentado José María sobre la terminación, la conclusión del edificio del Palacio de López. Hola Belén, te contesto. Bueno, los hallazgos encontrados en la restauración del año 2013 nos permitió entender que al estar todas las paredes ya finamente acabadas con pinturas policromadas, que es la etapa final de construcción de un edificio, da a entender que el palacio estaba terminado. También con los hechos de que los muebles ya estaban viniendo de Europa para ser equipado el palacio nos permite entender también, más allá de los testigos encontrados en las obras de restauración del palacio, que el edificio estaba finamente acabado ya para el inicio de la Guerra Grande. Bien, preguntan sobre los edificios de la ex caballería y el Club Nacional. Una pregunta Sobre de el Club Nacional, la ex caballería no sabría a cuál hace referencia, pero creo que es lo que era el edificio de la caballeriza de Madame Lynch, supongo que es lo que la pregunta, pero que es el edificio hoy de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, y el Club Nacional se encuentra hoy al costado sobre Chile, lo que es el banco que se encuentra al costado del Panteón de los Héroes. Y este edificio de obra de Ravizza también, ¿cuál era la cualidad de este edificio? Los salones de París eran muy importantes para la cultura urbana. Es decir, en ellos se discutía sobre filosofía, sobre arte, sobre las nuevas tendencias, sobre política. Y este era como un salón, lo que denominamos en la Europa de ese contexto, los salones de París. Muchas veces administrados por grandes mujeres intelectuales. Y lo notorio y destacado es que es un pedido o una importación de Madame Lynch a la sociedad paraguaya. Es un cambio en la cultura, en la manera de vivir socialmente
de interrelacionarse socialmente, de discutir, debatir e intercambiar sobre política, literatura, artes, innovaciones en el arte, en las ciencias, etcétera. Y esas eran las características de los salones de París, ese era el perfil del Club Nacional. Bien, Cari Canclini pregunta acerca de los diseños característicos de pisos de la época de Francia, si son reminiscencias de Europa también. Con respecto al periodo francista, nosotros no tenemos ningún tipo de piso singular. Es decir, nosotros lo que tenemos es tierra pisonada y ladrillo, quizás, o tierra pisonada en su mayoría. Las viviendas tenían esa característica, los templos también. Es decir, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en templos en la zona hoy metropolitana, por ejemplo, como el Templo de Capiatá, en el momento en que es construido en el periodo colonial, 1750 más o menos, era tierra pisonada compactada. ¿Y qué pasa? Ya posteriormente, inclusive ya durante el periodo francista, hay documentos en el Archivo Nacional, obrantes en el Archivo Nacional, que pide a la gente que se coloque piso de ladrillo porque la gente entra y sale toda roja de la tierra roja, ¿verdad? Va a la iglesia y salen colorados. Decía en el Archivo Nacional justamente un documento, porque no hay mucha innovación y no hay apertura de fronteras, no llega nada de Europa. En ese momento el periodo francista es una continuidad del periodo colonial. Es decir, en las características de la arquitectura del urbanismo, ¿verdad? Salvo la intervención urbana de 1821, ¿verdad? Que cambia la fisonomía de la ciudad. Recién aparecen las layotas o los pisos cerámicos, más allá del ladrillo que comentó Ángela, ya en la época de Carlos Antonio López, siendo bastante singular cada vez que trabajamos en patrimonio el hallazgo de ciertas layotas de dimensiones aproximadas de 15 centímetros por 15 centímetros en sitios posiblemente de la época, de arquitectura de la época de Carlos Antonio López, en donde determinamos o podemos determinar que ese piso es de la época. Antes de Carlos Antonio López, como dijimos, o como dijo Ángela, ¿verdad? Ese cerramiento a la frontera hacía que nuestras terminaciones no sean las más finas que se podían estar observando en Europa o en el resto de los países. Pues. Bien, sobre la construcción de la Casa de la Ópera, el teatro, del Teatro Nacional, el año 1863, si podrían ampliar. Bueno, como yo ya dije, algunos autores, es importante citar que es bueno que intercambiemos este tipo de cursos porque hay muchos, hasta errores, diría yo, de comentarios o de afirmaciones en cierta bibliografía, en ciertos libros, autores, sobre la arquitectura paraguaya con algún desconocimiento sobre las características de la arquitectura historicista. Entonces, en este caso, esta arquitectura, primero, luego el edificio no está terminado. Bueno, el proyecto Ravizza, ese edificio, la segunda planta, es un agregado posterior, terminado ya en el siglo XX, y bueno, algunos autores sostienen que tiene arcos de influencia romana. Bien, quizás de fachada tenga un poco más de austeridad con respecto a la obra de Garnier, si vamos a partir de la obra de Garnier, que es ecléctica, que es símbolo o paradigma del eclecticismo europeo, vamos a decir. Pero su interior, como ya hablé, tiene las características de ese espacio de acceso que permite a la sociedad que asiste a este tipo de espectáculos, de ver y hacerse ver y demostrar no solamente estar presente, sino también todo lo que lleva puesto, lo que porta y cómo llega, ¿verdad? Entonces este edificio tenía las mismas características. Es una arquitectura para el espectáculo, ¿verdad? Juan Ángel Núñez pregunta sobre la diferencia técnica de las construcciones de la época colonial. Sí, Juan, como habíamos resaltado, durante la época colonial, ¿sí? Sí, seguí, Ángela, por favor. Durante la época de la colonia, sobre todo, sí, abundaba el sistema constructivo en tierra. Es decir, esa arquitectura mestiza que tiene un aporte del sistema constructivo europeo, pero también con los materiales locales y el conocimiento de la madera propia del nativo. El nativo aporta también qué madera puede ser utilizada, cuál es la madera blanda, cuál es la madera dura, en qué momento se corta o se corta el bambú o la caña, o etcétera. Todo ese conocimiento viene y aporta el nativo, ¿verdad? Entonces podríamos denominarlo como una arquitectura mestiza, pero
van a insistir de que la mayoría, la predominancia en una arquitectura en tierra. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos material cocido al horno. Entonces, lo que estaba cocido, perdón, no estaba cocido, lo que estaba seco al sol, por ejemplo, era el adobe en en unos moldes, y que por eso el ancho de los muros, ¿verdad? El adobe, el tapial o el estaqueo. Sistemas constructivos en tierra muy abundantes en este territorio durante el periodo de la colonia. Quizás algún material cocido, en su mayoría, para los edificios importantes, como eran en ese momento los edificios religiosos. También hay que entender que esa arquitectura en tierra, estructuralmente, como dijo la arquitecta, es madera. El uso de los horcones de madera que ya estábamos observando en la arquitectura prehispánica, en la arquitectura en la casa comunal, que fuimos adoptando esas tecnologías y esos sistemas constructivos y adecuándolos a los nuevos usos, a los nuevos ejemplos arquitectónicos, con las diferentes técnicas que permite el trabajar en tierra, dos de las cuales el estaqueo y los bloques de adobe. Vamos a observarlo en los ejemplos que les comenté que veríamos la siguiente clase. Fíjense ese mestizaje de las técnicas tan importante y cómo ha prosperado a posterior de la colonia, ¿verdad? Y en nuestro periodo independiente, que como para una mención muy, muy importante, el propio Palacio de López, la propia residencia del Mariscal López, del Palacio de Gobierno, el Palacio de los López, tiene estructura de madera hundel. O sea, los indios guaraníes entendían perfectamente las características de cada una de las maderas, ¿verdad? Y a partir de ahí generaban los horcones con sus medidas, que eran los lances, ¿verdad? Y donde venimos observando desde la colonia, ¿verdad?, hasta nuestro periodo independiente, el uso mestizo de esa técnica constructiva, primero en tierra y después ya con materiales constructivos. Sobre el punto también quería aclarar, perdón, esto solamente para aclarar sobre el punto, es que cuando hablo el caso de predominancia de tierra, de construcción en tierra sin coser, hablo más bien de la zona de la arquitectura civil. ¿Por qué? Porque no voy a hablar del caso de las misiones, que es una excepción y un mundo paralelo. Es decir, el caso de las misiones desarrolla en el periodo colonial mucho avance tecnológico que llega con sus grandes técnicos, arquitectos y de conocimiento ingenieril, vamos a decir, que llegan a las misiones, sobre todo a las misiones jesuíticas, y que no estamos hablando en el caso del resto del territorio. Es decir, yo hablo más bien de arquitectura civil, doméstica y de los templos, pero del área no jesuítica, porque eso es como un mundo diferente, ya que por los avances que manejaban tecnológicamente, hasta llegaron a construir en piedra los jesuitas, por ejemplo. Bien, creo que esta pregunta fue ya respondida, así justamente por los comentarios que estaban haciendo sobre el rasgo de los pueblos originarios que haya sobrevivido en la arquitectura paraguaya, salvo que quieran agregar alguna cuestión más. Sobre los rasgos en sí mismos, hay hipótesis que la casa pozo, la casa comunal elevada, diríamos, da lugar más o menos a lo que sería hoy la culata Yobay, que es el ranchito campesino, y que tiene ese espacio, más que elementos, sería el modo de habitar, ese modo de habitar en un espacio abierto pero cubierto, que es tan del paraguayo, ¿verdad? Que hoy diríamos que nosotros hasta se vuelve una necesidad, buscamos la pérgola o el espacio cubierto por arriba, pero que el viento ese lugar de reunión donde el paraguayo toma tereré, toma mate a la mañana temprano, tanto en el rancho, en el interior, como en las casas de la actualidad, ese espacio de transición ventilado o con una orientación particular, podríamos decir que esa necesidad de ese espacio podría ser una influencia del modo de vivir de los pueblos originarios, pero también vamos a decir que está muy aceptado, muy desarrollado por los españoles, ¿verdad? Esto del colegio, el colegio militar y la actual Cámara de Diputados preguntan ¿El proyecto sobre... de quién es? Buena pregunta. Desconozco el proyecto de quién es, pero ya data de la época de la colonia. Este edificio ya data de la época de la colonia. Ahí estaba la Real Fábrica de Tabacos. En esa zona, ¿verdad? Donde está el colegio militar, estaba el colegio, también el Real Seminario de San Carlos, el colegio de los Cites, la parte de atrás. Es decir, son arquitecturas que datan ya del periodo colonial. Ahí antiguamente enfrente, en la plaza que tenemos acá enfrente, se encontraba la Casa de Gobernadores, que fue demolida ya durante el siglo XX, antes un poco durante el tiempo que se iba a celebrar el centenario de la independencia.
La siguiente es sobre la intención de derribar edificios. Justo la pregunta es sobre lo que acabo de hablar. Así mismo, sí, 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 justamente. Eh, No sé si quieren ahondar más sobre Sobre estas bueno, cosas. hay 1913, si no me equivoco, el año, si no me equivoco, con todo respeto a la audiencia, a mi colega, a usted, si no me equivoco es 1913, pero hay veces que antes ya había una intención para la celebración del centenario de la independencia, con el fin de construir acá una plaza común, abierta a la manera de Campo de Marte en París, ¿verdad? Para las celebraciones del centenario que estaban en la región muy en auge. Lo mismo sucedió en Buenos Aires, hay muchas modificaciones en la ciudad que se dan con las celebraciones del centenario y acá también durante 1911, 1900, es principios del siglo XX. Te han preguntado, sí, o sea, ¿cuál sería la explicación de la ocupación de la Casa de López? Sí, la ocupación brasilera de la ciudad de Asunción, obviamente lo primero que ocuparon era el hito significativo urbano que era la casa de los López, ¿verdad? La casa del mariscal López, expoliando todos los elementos ornamentales, puertas, mármoles, etcétera, etcétera. Vemos y hay documentación gráfica en donde fue bombardeado, le falta uno de los pináculos en ese momento, ¿verdad? Y es muy interesante uno de los hallazgos que ya mencioné brevemente, encontrados en el 2013, en donde se observa un graffiti que es un dibujo a lápiz de la época de la guerra, es posterior a la guerra, que justamente la persona que lo dibujó puso la fecha. Eso fue muy, muy importante en este hallazgo porque nos permitió entender cuándo fue dibujado el mismo y había dibujado los barcos que estaban en la bahía durante la ocupación. O sea, un testimonio que el edificio debajo de esas capas de pintura nos permitió entender, como dijimos, en qué estado de terminación estaba el edificio. Pero sí, efectivamente, en la ocupación brasilera de la ciudad de Asunción, el primer edificio y el trofeo más grande que tuvieron es la Casa de López. Bien, la siguiente tiene que ver justamente con esa modalidad de estos edificios que están comentando de este periodo de López. Si es que tienen algún cálculo de costos o de gastos realizados. Una pregunta compleja. Realmente sí hay una inversión importante y confusa también, porque si hay una confusión entre lo que es Estado y lo que es familia López, si nos ponemos a preguntar, ¿verdad? Si nos ponemos a indagar que hasta dónde llegaba, que era el Estado, hasta dónde llegaba la construcción de la familia. Creo que la línea es un poco difusa, pero eso es una opinión muy particular, ¿verdad? Muy mía, me hago dueña de mis palabras, ¿verdad? Pero ahora, sobre el gasto, podría hacerse. Hay que ver que todos, si los documentos sobrantes en el Archivo Nacional se encuentran todos. Hay que ver si está todo computado, podría hacerse. Y bueno, quizás se podría hacer. Desconozco yo los montos, pero hay una gran, es cierto, es bueno reconocer que hay una gran inversión en obras públicas y en obras privadas, ¿verdad? Bueno, creo que la pregunta va dirigida en cuanto a los gastos que se conllevan en las restauraciones del edificio del Palacio de Gobierno. El gasto de las obras. No, si vamos enfocando hacia ese, sí, porque habla Augusto que parecía ser tan impresionante la inversión de tantos edificios. Esos edificios es parte de nuestro patrimonio, somos nosotros, o sea, es parte de nuestra identidad. Y muchos de los problemas que hemos tenido y que tenemos los que trabajamos en patrimonio y los que nos manejamos en este ámbito, que es finalmente la sociedad toda, es el descuido y el menoscabo que hemos tenido año tras año a lo que es el patrimonio, en base a una falta de esa apropiación de lo que es nuestro. La restauración, como veremos en las siguientes clases, en las siguientes reuniones, tiene que ser la última instancia en la cual tenemos que llegar a intervenir en un edificio. Nosotros deberíamos haber hablado ya hace años y es algo que se está empezando a hablar ahora, entendiendo las corrientes de conservación y restauración que gracias a las políticas públicas se están asentando ya en Paraguay, ¿verdad? En una conservación, en prevenir que los daños sucedan. Obviamente, cuando nosotros llegamos a un estado menoscabo y de
y de peligrosidad muchas veces, porque no solamente en edificios pertenecientes a los López o el Palacio de los López tiene un problema muy importante en cuanto a esa falta, ausencia de conservación preventiva durante décadas, ¿verdad? Sino que también iglesias, edificios privados, que día a día están saliendo las noticias y acá todos nos alarman. Posiblemente si ese criterio de conllevar los trabajos de conservación hubiera sido muchísimo más económico que esperar a que el edificio esté en terapia intensiva y que tengamos que conllevar las restauraciones pertinentes. Obviamente, al respecto, el Ministerio de Obras Públicas, obligado en su carta orgánica, tiene la obligación como la carta exige, perdón, de la conservación y restauración, que desde el bicentenario a esta parte se están conllevando un sinnúmero de restauraciones y conservaciones conforme a lo que la asignación presupuestaria se le permite. Pero efectivamente son números que posiblemente en primera instancia nos llamen la atención, ¿verdad? Pero entendiendo la importancia de la salvaguarda de ese bien patrimonial y todos los trabajos que para hacer una restauración conforme a los procedimientos técnicos requieren, son exigibles. Quisiera yo agregar que yo miré desde la mirada de la historia la respuesta que di, porque realmente miré desde el periodo de López, ¿verdad? Que es la parte que había estudiado bastante. Entonces esa fue mi respuesta, pero quizás, bueno, no sé, que haya ayudado también a entender un poco más esto. Hay que entender también que lo que vemos terminado, poco o nada se sabe de todo el trabajo que implica una restauración. Si poco o nada se sabe de todo lo que está detrás, ¿verdad? Y todos los especialistas de la formación de técnicos especializados que trabajan en ello. Es decir, vemos nomás ya la cara lavada o la cara arreglada de un edificio, pero no se sabe todo el trabajo que implica. Entonces, lo bueno sería interesarnos un poco más sobre en qué consiste un proyecto de restauración o de puesta en valor de un edificio para poder entender lo abarcante que es y del trabajo. Que es una deuda, Ángela, que tenemos, porque sí, de estas cosas podemos estar conversando y viéndolas en la academia, en la universidad, pero finalmente este mensaje y esa forma de ver el patrimonio y todo lo que implica el patrimonio debería ser un dato abierto a toda la ciudadanía. Por eso la importancia de consideramos con Ángela, la importancia de este curso, que sí estamos viendo la caracterización desde el aspecto histórico, porque como decíamos, tampoco se ha hablado fuera de las aulas de la universidad, de la facultad, de la historia de la arquitectura. Conocemos la historia social, conocemos historia militar, historia, etcétera, pero la historia de la arquitectura no. Y tampoco conocemos, ¿verdad? Porque también tenemos que entender que es una especialidad que surgió realmente hace unos años. Es desde el 2013 que existe la primera promoción de arquitectos especializados dentro de nuestro país. Obviamente existen arquitectos que estudiaron fuera, anteriores, que son nuestros profesores y maestros, ¿verdad? Pero es una especialización muy nueva y es una obligación que tenemos como sociedad el permitir conocer y hacer entender la importancia de un trabajo de conservación y restauración bajo los criterios técnicos científicos que se tienen que conllevar, y es por eso que este curso también vamos a dar ejemplos para que se vea qué implica intervenir en un edificio o qué implicó intervenir en un edificio si la obra ya ha sido restaurada, de manera que todos podamos entender y salgamos muchas veces esas dudas que tanto nos preocupan. Y en aquel tiempo fue la primera residencia de 2 pisos. Sí, era la casa de la familia. Que era bastante interesante porque ahí también tendríamos que analizar, Isabel, la relación que tenía la estación botánico con la casa alta, ¿verdad? Con la casa Carlos Antonio López. O sea, ahí hay un análisis de conservación urbana integrada muy importante que se puede llegar a conllevar entendiendo el crecimiento urbano de la ciudad de Asunción y principalmente su periferia, que era la zona que hoy tenemos en el Jardín Botánico. ¿En qué época se demolió el Club Nacional? Siglo XX. Siglo XX. Sí, parte del Club Nacional está donde hoy...
El banco que está al costado del Palacio sobre Chile. Del Banco de la Nación Argentina, con lo cual para esa creación de arquitectura que venía moderna, ¿verdad? Obviamente primó esos ánimos de modernizar la ciudad ante esa arquitectura preexistente. La corriente migratoria de extranjeros puede considerarse como una de las influencias de esa corriente moderna que se inició en la época de los López. En ese caso, me planteo yo, ante la pregunta, Fidel, ¿es realmente una corriente migratoria la venida de técnicos contratados o es realmente la primera corriente migratoria la que se da posguerra? Porque realmente venir a trabajar e irse, no sé si es una corriente migratoria, podríamos verlo como corriente migratoria, sino como gente que viene, trabaja y se va. En cambio, los otros sí vienen a hacer el sueño, ¿verdad? A buscar nuevos horizontes, a instalarse, a no volver a su tierra, ¿verdad? A tratar de instalarse en un nuevo país y surgir ahí. Entonces, yo creo que la primera corriente migratoria importante se da realmente, es decir, vienen técnicos extranjeros, pero no vienen por a hacerse la América, vienen contratados y muchos vuelven. Entonces, yo no sé si podríamos decir como corriente migratoria a los extranjeros que vinieron durante el periodo de Don Carlos. Cierto, son inmigrantes, son extranjeros, pero la gran oleada migratoria se da antes de la Primera Guerra Mundial o a finales del 1800, ¿verdad? Cuando la crisis en Europa era tan fuerte y bueno, vienen unos cuantos a partir de 1880, 1890 y después van viniendo en capas, ¿verdad? En oleadas hasta principios del siglo XX, pero en realidad a eso sí yo le llamaría realmente oleada migratoria. Pero los otros son técnicos contratados que vienen y vuelven. Exacto. Y fueron contratados para generar proyectos muy puntuales, propios de la familia, privados de la familia, o proyectos hito dentro de lo que sea la estructura urbana con funciones muy europeizadas, ¿verdad? Pero que no pasaron a esa arquitectura civil. Como dijo la arquitecta Fatecha, después de la guerra empieza esa 1880, empieza esa oleada de familias italianas, españolas, francesas y de toda Europa, ¿verdad? Que nos permitió esa amalgama cultural y toda esa arquitectura de principios del siglo XX tan maravillosa que daremos en la tercera clase, que es la segunda parte de este panorama de nuestra arquitectura. Bien, la verdad que tenemos un montón de preguntas todavía. La gente está entusiasmada, eso es bueno. Sí, por suerte, ¿verdad? Bien. Esta tal vez sea una cuestión así que no sé si es para desarrollar en poco tiempo. No entiendo mucho la pregunta, Rosana, si me aclaras cuál es el significado en la arquitectura de realizar construcciones tan amplias. ¿Amplias en qué sentido? ¿A la manera de villas? ¿Al número, cantidad de habitaciones? No entiendo, altura. Es decir, realmente si podrías preguntar un poco más específica la pregunta. Yo creo entender, Ángela, que por qué esa arquitectura en escala tan importante de lo que era ficción, y bueno, era traer Francia, traer la escala de ciudad, de una ciudad de Asunción en donde teníamos una escala de un nivel aproximadamente, a excepción de algunos ejemplos como la Casa Alta o la vivienda de Carlos Antonio López, que estaba al costado de la catedral, ¿verdad? En la esquina opuesta a la catedral, que eran pocos ejemplos por los sistemas constructivos, etcétera, etcétera, de dos niveles. Obviamente, el querer marcar una presencia de cambio y un nuevo país, propiamente dicho, generó que esa intención ya desde Carlos Antonio López y posteriormente el mariscal López de traer arquitectos extranjeros y generar arquitectura historicista, arquitectura que se desarrollaba en la capital del mundo, en aquel entonces París, y dentro de esos conceptos, ¿verdad?, de la academia, de la Escuela de Bellas Artes, etcétera, etcétera, que el único ejemplo combinado, como vimos en la estación del ferrocarril, que tiene ese historicismo en su ropaje exterior, ¿verdad?, combinado con esa nueva arquitectura que se desarrollaba a partir de la revolución industrial en Inglaterra y también en Estados Unidos, de esa arquitectura en hierro, esa arquitectura que era el cisma entre arquitectura y técnica, la ruptura, la creación de la Escuela de Bellas Artes de París, etcétera, etcétera, en donde otra vez ese mestizaje paraguayo tan fuerte y tan interesante de nuestra arquitectura hizo que Taylor, en vez de hacer una arquitectura metálica, ese metal
sea reemplazado por madera. Y es uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos en esas grandes naves, ¿verdad? Con arquitectura símil, industrial en hierro, pero con arcos en madera, con cabriadas en madera. Sobre el punto, hay que también entender que la arquitectura no es un hecho aislado. La arquitectura responde a la sociedad, es un hecho social. Responde a la sociedad, a una época, a la política, a la economía, a la filosofía, responde a es decir, es un símbolo, es decir, es la respuesta de una sociedad, es decir, es reflejo de una sociedad, diríamos. En este caso, ¿qué muestra esta nueva arquitectura? Primero, unas ganas de modernizarnos, de europeizarnos y de mostrar también apertura hacia los avances, o hacia lo que estaba en boga en ese momento, y también es una muestra de poder. No olvidemos que es una muestra de poder, muy importante. De hecho, que la élite cultural y económica, desde la preguerra, ¿verdad? Y con toda la llegada de la migración, de todas las familias que vinieron, o sea, todos querían y se hacían notar en esa élite a partir de la utilización de estos ropajes o estos estilos historicistas. Bien, si les parece, podemos pasar una última pregunta, sobre todo me parece interesante, para ver qué pasaba fuera de Asunción, ¿verdad? Porque estuvimos, como, digamos, dando muestras en Asunción, entonces, ¿qué pasaba en otras ciudades en ese momento? Una pregunta Que, sí, bueno, la evolución siempre, a excepción de las misiones, vuelvo a reiterar que es como un mundo paralelo, vuelvo a citar, los otros poblados estaban como aislados, ¿verdad? Salvo Asunción y Villarrica durante la época de la colonia, no hay otro territorio así mucho más emergente, pero las repercusiones de lo que sucede en Asunción también se dan es decir, vamos a decir, salpica a ciertas ciudades importantes del interior. Tal es así que las intervenciones que se da, por ejemplo, durante el gobierno de Don Carlos, de renovar las iglesias en la búsqueda de esa paz con la iglesia tan rota durante el periodo del doctor Francia, también llega a las iglesias del interior de la República. Es decir, muchos templos cambian su arquitectura, es decir, son modificados durante el tiempo de Don Carlos Soto. Un aspecto también muy importante, aprovechado que es Rocío la que nos hizo la pregunta, porque después me va a reclamar que no hablamos de Luque, ¿verdad? Es el desarrollo del ferrocarril. El desarrollo del ferrocarril fue trayendo a posterioridad también que esas ciudades empiecen a generar estos nuevos estilos, estos nuevos usos, ¿verdad? Principalmente historicistas en sus fachadas, en sus construcciones, pero siempre muy, muy, muy mestizas. Hablaremos de Luque brevemente de la ciudad, pero hablaremos ejemplificando la estación de Luque en la próxima clase de Rocío. Podemos hablar también a principios del siglo XX al respecto, perdón, pero ya lo veremos, Villarrica, Concepción y otras ciudades a partir de la migración. Estamos hablando hasta guerra nomás, a partir de la migración europea, cómo se desarrollan diferentes crecimientos, o diferentes nuevos usos y hasta nuevos estilos historicistas, etcétera, en ciudades muy, muy importantes como Concepción, Villarrica, etcétera, etcétera, y hasta trazados urbanos como el de Yegros, que es la primera ciudad planificada en la República del Paraguay, que es muy, muy singular y muy significativa. Como les decía, tenemos todavía así un montón de preguntas, pero podríamos dejar esas respuestas para el próximo encuentro, salvo que ustedes digan de que quieren continuar. Ahí realmente. Sin problema, Luis. De igual manera podrían las preguntas repetirse en la próxima clase, porque vamos a hacer siempre una vuelta sobre lo hablado, ¿verdad? Es decir, que la próxima clase continúe no significa que ya este periodo no vamos a tocar, porque hay siempre hay una mirada hacia atrás, ¿verdad? Para entender el presente. La historia es eso, es el pasado de un presente. Entonces, para entendernos hoy, hay que entender todo esto que venimos viendo y que vinimos viendo y que vamos a seguir viendo las próximas clases. De hecho, que vamos a ejemplificar lo que hemos visto hoy, vamos a verlo en una materialidad, en edificios puntuales y en una ponencia que nos va a pasar y que nos va a dar Ángela en relación a esa comparación París-Asunción y lo que fue su tesis de maestría.
Está bien. Muchas gracias, José María Calvo y Ángela Karina Fatecha. Realmente tuvimos una participación importante y sobre todo entusiasta, creo yo. Y decirle a la gente que, por supuesto, ustedes van a seguir leyendo las preguntas, van a tener en cuenta también para los comentarios y respuestas en algunos casos puntuales para el siguiente encuentro. Gracias, Luis. Gracias por... es nuestra casa, entonces, por abrirnos las puertas de nuestra segunda casa, que es el Centro Cultural de la República, el Cabildo. Tenemos casas bicentenario que son ejemplos de nuestro patrimonio. Y bueno, cuando pase todo esto, ya organizaremos los recorridos y ya veremos y vivenciaremos el patrimonio desde el propio patrimonio. Nos interesa y nos es muy importante, ¿verdad?, que haya tenido una visualización bastante interesante esta primera aproximación que vamos a tener. Y bueno, desarrollaremos más temas si es necesario conjuntamente con ustedes. Sí, solamente para cerrar, gracias Luis, arquitecto Calvo, gracias por la invitación, enormemente agradecida de estar acá con la gente y a la gente que ha participado, nuevamente mi agradecimiento por el interés, es muy motivador para nosotros, sobre todo que estamos en esto, trabajando sobre investigación en historia de la arquitectura, sobre todo la arquitectura paraguaya, es motivador, vuelvo a insistir, y bueno, nos inspira para nuevas oportunidades educativas y de extensión a futuro con el arquitecto Calvo, ¿verdad? Que siempre estamos trabajando. Un paréntesis sobre eso, hablando que el arquitecto hizo referencia a que nosotros tenemos muchos desconocimientos sobre el patrimonio, nosotros desde la academia estábamos manejando ya un proyecto de extensión universitaria donde queríamos ir a los colegios, o queremos ir a los colegios a enseñar sobre patrimonio. Proyecto que la pandemia hoy no nos deja acercarnos a los estudiantes de primaria y secundaria, pero que en el futuro nos motiva mucho más para que este proyecto de extensión se concluya y se ponga en marcha primero y concluyamos satisfactoriamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Luis, gracias por el acompañamiento, mucho gusto. Muchas gracias, Ángela y José María, y nos encontraremos entonces el próximo martes en este mismo horario. Muchas gracias por la participación masiva y entusiasta de nuevo. Muchas gracias.